Buenas tardes, noches para todas las personas que nos acompañan hoy, martes 29 de abril de 2025, en esta emisión de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en la cual estamos tratando de lograr una fundamentación teórica con el fin de estructurar estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas. Hemos venido desarrollando un taller abierto mediante el cual hemos tomado algunos aspectos de manera muy general de la doctrina militar, estrategia y táctica, de los cuales se podrían sacar enseñanzas de aplicabilidad a la dinámica política de un país. Anoche veíamos muy someramente lo que es un plan de movilización, cómo se estructuraría y los bosquejos generales de lo que contendría, y cómo de ahí se podrían sacar ideas para aplicarlas a la política. De igual manera, hoy entonces vamos a ver ya de manera específica lo que es el plan de guerra o plan de operaciones, que tiene una gran cantidad de cosas por incluirle y analizarle. Obviamente no vamos a hacerlo porque esto sería un curso completo de cómo se hace un plan de guerra, pero sí sacarle el provecho al contexto general, al contexto estructural, para ver que de ahí se podría aplicar muchísimo en la tónica o en la dinámica política. Como vinimos fue a hacer un ejercicio, pasemos a lo que es. En todos los ejércitos y las fuerzas militares del mundo se consideran que hay tres niveles para la conducción de las operaciones militares: el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. El nivel estratégico contempla la estrategia nacional militar, que tiene unos elementos combinados, yuxtapuestos, que son la política nacional y los elementos del poder nacional que los veíamos anoche, muy relacionados con la movilización. Al fin y al cabo, pues un plan de guerra es el producto, o una movilización es el producto de un plan de guerra, o un plan de guerra es la consecuencia de una movilización. Dos se interpolan de manera concreta. Y por eso los elementos del poder nacional deben estar muy bien definidos y articulados. Insistíamos anoche y lo insistimos hoy, que al trasladarlos a la parte política no es simplemente que existan las instituciones, que las instituciones estarán ahí y están ahí, pero si no hay una filosofía, un impulso teórico que las mueva, una mecánica eh, fundamentada en una ideología, en unos objetivos y en unas personas comprometidas, pues es como tener la bomba atómica, pero no tener ganas de usarla ni de combatir. Y allí, en esa estrategia, pues tiene que estar, como lo es en Estados Unidos, el presidente de la República, de la Nación, y allá no tienen un sistema igual al nuestro, pero tienen los comandos, el comando conjunto, la Junta de Jefes de Estado Mayor, que es más o menos como una misión similar a la que cumpliría el Comando General de las Fuerzas Militares. Luego bajamos a un nivel operacional, que es en el que están los comandantes de las fuerzas comprometidos en el teatro de operaciones y los que realizan las unidades conjuntas o multinacionales en caso de operarse como opera la Fuerza de la Gran Nación Americana, que se caracteriza precisamente porque están vinculados a ella varios países o en la alianza de lo que actúan. Entonces, los estados mayores de esas fuerzas son multinacionales, pero en un ejército pequeño
o una fuerza pequeña, una fuerza militar pequeña, como la colombiana en caso de un conflicto internacional muy concreto, pues es una fuerza que no es multinacional, pero sí tiene un nivel operacional que es el del Estado Mayor Conjunto de las tres fuerzas que participan. Y hay un nivel táctico, que es el que manejan eh, las operaciones desde división hasta batallón, porque todas dependen de una orden de operaciones. La diferencia del teatro estratégico es que trabajan es con planes. Esas son cosas de forma, lo que son muy importantes saberlas. Entonces, el nivel táctico lo conducen los batallones, fundamentalmente las unidades tácticas, pero todo está articulado a una brigada y a una división. Inclusive en Estados Unidos se utiliza mucho la figura de los regimientos. Pero bueno, eso es cultura militar que no alcanza a llegarnos aquí a nuestros niveles. Y miremoslo solamente con brigadas y divisiones, con el teatro táctico de operaciones que funciona siempre sobre órdenes y operaciones. El teatro estratégico funciona sobre planes y operaciones o planes de guerra. Visto estos tres niveles que todo militar los conoce, no hay necesidad de ser tan profundo en la temática de la táctica y la estrategia militar. Pasémonos a la política y miremos que ahí es donde está el gran fenómeno de por qué en los países del tercer mundo es tan difícil concretar dentro de una organización social un concepto político manejado de forma mm, estructurada. Porque resulta que nadie o casi nadie quiere entender sus roles dentro de este esquema. Y a esto le hemos agregado desde la teoría de Fundelt que hay un cuarto escalón, que es el de la militancia. La militancia obviamente está dentro del nivel táctico porque son como los soldados que van a la guerra y son dirigidos por las divisiones, las brigadas y los batallones, y son los que hacen todo tipo de actividades para que el partido político triunfe. Pero si lo miramos en comparación o le hacemos una cotejación de contextos, el partido político debe tener esencialmente esos tres niveles, el estratégico, el operacional y el táctico. Repetimos, el gran problema que se presenta es que como los tácticos son los más visibles, son los que hacen más actividades, usualmente quieren saltarse los dos escalones y llegar de una vez a hacer nivel estratégico, nivel operacional y nivel táctico y abarcar todo. Y el que mucho abarca, un poco aprieta. Hemos insistido muchísimo que esa es la estructura orgánica básica. Entonces, si miramos cómo se estructura un nivel de guerra para llevarlo a un nivel de la dinámica política, ese orden estratégico tiene que corresponder a las mentes más brillantes. Ahí no pueden estar ni los gritones ni los acelerados, sino las personas que piensan, que tienen la capacidad de tomar decisiones y que cuando las deciden, cuando toman la decisión, se van con todos los elementos a dinamizar la actividad operacional y táctica. Y la operacional está compuesta por los más brillantes, los cuadros más activos, los que están en capacidad en un partido político de llegar a ser los senadores, los ministros, dirigentes de las entidades públicas de alto nivel. Y en el nivel táctico estarán los que pueden ser gobernadores, alcaldes, concejales, diputados a la asamblea, ediles o funcionarios secretarios de alcaldías y gobernaciones o de corporaciones regionales. Lastimosamente, el tropicalismo no deja entender así. Y por eso, dentro de ese esquema que nosotros hemos visto, incluyéndole un cuarto escalón que es la militancia, que serían todos los soldados rasos de esta
estructura, quieren pegar el brinco de una vez desde lo militante hasta lo estratégico. Y por eso vemos candidatos a granel aspirando a distintos cargos de elección popular, no porque no tengan el derecho, lo tienen porque la Constitución lo establece, pero la lógica organizativa no lo permite. Eso es como si un soldado raso, que es un gran soldado, de una vez quiere ser el comandante general de todas las fuerzas que están comprometidas en un teatro estratégico de operaciones. Entonces quiere decir que la política hay que consolidarla, hay que estructurarla y quizás eso es una de las grandes falencias que tiene, porque no tiene ni planes de operaciones ni órdenes de operaciones. El plan es general, el plan tiene una visión estratégica, tiene una visión de conjunto, articula una serie de instrucciones de coordinación y de apoyos y de aportes y de organización. Y la orden de operaciones es específica, determina la misión, el concepto de la maniobra, las misiones a unidades subordinadas, los apoyos de fuegos, la logística en general, el mando y las comunicaciones. Es muy específica, ya da nombres propios. En cambio, el plan lo que establece es un concepto general, establece teatros de operaciones, áreas de responsabilidad, eh, da una información general y fija los objetivos estratégicos. Y lo táctico fija los objetivos tácticos porque lleva nombre propio y a quién se le asigna. Por eso se diferencia un plan de una orden y en la política debería ser así. Pero para que esto sea así, hay que construir primero esa escuela de pensamiento estratégico, esa construcción sinérgica de factores que conlleven, piense en un nivel para cada actividad y un responsable para cada actividad. Y en el nivel táctico, porque ya vimos el estratégico y el operacional, para continuar quienes lo deben integrar, deben estar los cuadros más destacados, en las personas más activas, los más preocupados por formarse permanentemente en el quehacer político, porque ellos van a ser en el futuro, siguiendo la lógica del escalón, los niveles operacionales y tácticos. Porque como decía Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. Por ende, la formación escolástica, la visión estratégica y el establecimiento de objetivos implica que se maneje de esa manera un proyecto político. Lastimosamente, en Colombia, por eso decimos, no hay partidos políticos porque no manejan esta estructura. No la tienen, ninguno la tiene. Aquí el nivel estratégico es un personaje que es de reconocimiento, o es de conocimiento, mejor, no de reconocimiento porque no es que toda la sociedad lo ponga en el curubito. De conocimiento público se autoapropia. Diríamos que los llamados partidos políticos en Colombia son propiedades particulares y su nivel estratégico es decidir todo. Entonces, él es el que decide quiénes son los candidatos, pone las reglas, las cambia, impone lo mismo quiénes son los senadores, quiénes son los representantes, a quién le dan el aval para gobernador y se convierte eso es en un escenario de cosas poco santas. Entonces, vistos estos niveles, entendemos que si la guerra tiene niveles, la política con mayor razón, máxime, máxime, que la política está por encima de la guerra, que por eso se dice que el estamento de defensa nacional es subordinado al mandatario y en el caso nuestro, el presidente de la República por constitución es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía. Entonces, ¿qué sentido tiene? Escuchemos bien y pensemos en esto. ¿Qué sentido tiene que la estructura de defensa nacional o de seguridad nacional, la fuerza militar y policial, tenga esos niveles y esté organizada así y trate de trabajar si cuando va a llevar a efecto su función
la política que debería estar supremamente mejor organizada y que debería estar tirando línea en todo eso, no lo está. Y por eso pasa lo que ocurrió en el Guaviare este fin de semana, y hace 20 días en el Cauca, y hace 2 meses en el Catatumbo, y hace 10 años en el Caguán, y hace 20 con Pastrana, y hace 35 con Gaviria, y hemos estado todo el tiempo en la misma, porque desafortunadamente ni hay política de defensa nacional, ni hay objetivos de defensa nacional, ni la dirigencia política conoce esto, ya que los partidos, que no son partidos, sino clientelas electorales, se dedican es a saltar de lo militante a lo estratégico, cómo se organizan entre ellos unos cuantos, y de resto es cómo utilizan a la militancia sin que los niveles operacionales y tácticos funcionen para nada, porque están es en una repartija y en una acumulación de intereses. Veamos ahora algo interesantísimo, y es qué es un plan de guerra. Entonces el doctor Google hace un seguimiento de inteligencia artificial aproximado, y después de decantar especialmente documentos de Estados Unidos donde hay planes de guerra en Internet publicados completos, verbi gracia a los planes de guerra que ha tenido Estados Unidos en la península de Corea en caso de A, B o C con los norcoreanos, con los chinos y con los rusos. Eso está muy bien escrito ahí. Pero para nuestro caso, miremos algunos elementos básicos. Es que es un documento que establece caminos para determinar cómo las operaciones militares pueden llegar a conseguir objetivos específicos. Y los objetivos específicos en la guerra, pues son derrotar la estrategia del adversario en contra de un país o de un grupo de países que es agredido por una intención, verbigracia lo que hace Putin en Ucrania, para mencionar específicamente caso concreto. Entonces, el plan de guerra de Ucrania debe ser todas las instrucciones que tienen los estamentos afines al plan de movilización nacional, con el fin de hacer que las unidades militares lleven a cabo operaciones militares exitosas y obtengan objetivos específicos. Por su naturaleza es un plan estratégico. ¿Por qué no es táctico? Porque es el que define todo. Y al definir todo es el que impone la línea principal, es el que traza los objetivos generales. Y a partir de él sí define ya unas líneas estratégicas que se implementan y unas tácticas para seguir materia que permitan lograr el nivel que se pretende alcanzar. Y ahí incluye pues, los recursos militares, la asignación de tareas, la coordinación de esfuerzos y la logística. Le faltó al doctor Google eso tan importante, la logística. Los ejércitos, decía Napoleón Bonaparte, caminan sobre los estómagos. Un ejército necesita apoyo de clase 1 que es alimentación, de clase 5 que es munición, combustibles, etcétera. Bueno, nos queda entonces muy claro que una movilización es un concepto, como lo llamo ayer, y es un concepto que se detalla en una planificación muy específica eh, a partir de los planes de guerra. Y hoy estamos viendo ya que los planes de guerra son documentos específicos con misiones concretas, pero que tienen unos niveles táctico y estratégico, y al ser de concepción general, pues es obviamente estratégico. Ahora pasemos aquí a ver algo también muy interesante. ¿Cuál es el contenido de un plan de guerra? Resulta que hasta la Segunda Guerra Mundial se le llamó plan de guerra y se quedó en el imaginario colectivo ese nombre. ¿Por qué? Porque los primeros que le dieron forma a eso fueron los alemanes. Y entonces, como Alemania perdió la guerra mundial, la segunda, entonces la política tiene siempre esas figuras. Dejó de llamarse plan de guerra y le pusieron plan de operaciones. Sin embargo, en las fuerzas militares del mundo se sigue hablando
más comúnmente que el plan de guerra, que el plan de operaciones. Pero bueno, en gracia de discusión, digamos que es plan de guerra. Comencemos por mirar si la política es lo superior que va a manejar todo esto y va a manejar los problemas de un país, quiere decir que va a enfrentar una guerra, no es con armas, pero va a enfrentar una guerra contra la falta de vías de comunicación, la mejoría de las vías existentes, la articulación de sistemas multimodales de comunicación terrestre, aérea, fluvial y marítima. Entonces quiere decir que sí le cabe un plan de guerra para combatir eso. Hay problemas de desnutrición en Colombia, en La Guajira, en el Chocó y en otras regiones del país. Hay que hacer un plan de guerra, no para llegar a matar a nadie, utilizar fuerzas de las armas, pero es un plan de guerra para combatir ese fenómeno. Entonces debe tener un plan concreto. Lo ideal fuera que cada ministerio en su campo de acción tuviera un plan específico para combatir problemas específicos. Entonces el primer tema específico es que tenga objetivos políticos. Lo hemos dicho aquí hasta la saciedad y lo seguimos repitiendo. Todo lo que se haga dentro del funcionamiento de un Estado es político y por ser político debe alcanzar por él objetivos políticos. Y los objetivos políticos deben ser para resolver problemas políticos. Entonces la guerra está muy demostrado que es la continuación de la política por otros medios, debe tener objetivos políticos y el fin último de la guerra, que es ganarla e imponer la voluntad sobre el adversario, es consolidar un objetivo o unos objetivos políticos. El objetivo político de la Segunda Guerra Mundial en Europa era evitar el triunfo del nazismo o derrotar al nazismo y lo lograron. En el Pacífico era evitar o impedir el crecimiento de la esfera de la prosperidad que encabezaba Japón. Lo lograron. Entonces los objetivos de la guerra son políticos y la política debe tener objetivos todo el tiempo, algo que carece nuestra dirigencia. ¿Por qué? Porque los objetivos se vuelven ni siquiera de gobierno, sino de oportunismo. Entonces se les pregunta cuáles son los objetivos que tienen y todos brincan. Nuestro objetivo es sí, tal o tal, pero siguen siendo objetivos casi que particularizados y no relacionados con unos objetivos nacionales que le apunten todos al mismo proceso. Debe tener capacidades y recursos, ¿no? Como cualquier actividad humana que se haga, se debe contar con el talento humano y con los recursos en todos los órdenes para que se desarrolle ese plan y para que siempre haya disponibilidad para hacer los reemplazos de materiales que se van gastando, los suministros, para tener una logística bien organizada y para tener personas listas a reemplazar lo que en términos militares se llaman las bajas en combate o las bajas operacionales. Entonces debe haber instrucción y reemplazos. Eso significa que en la política, si se quiere, es algo muy serio y haciendo la cotejación, con un plan de guerra habría que tener personas permanentemente entrenándose para asumir responsabilidades superiores en la medida que la dinámica lo va llevando así. Y es lo lógico. La política por naturaleza debía ser una escuela. La vida militar por naturaleza es una escuela. Por eso los militares tienen que hacer tantos cursos y actualizaciones permanentemente porque van cambiando una cantidad de actividades y, por ejemplo, los pilotos, tanto civiles como militares, están todo el tiempo en actualización y tienen un montón de limitaciones para poder volar que solamente ellos las conocen y las manejan. La política debería ser así. Está circulando mucho en las redes ahora que si usted se subiría a un avión piloteado por un drogadicto, la persona contesta que no. Entonces, ¿cómo está un drogadicto piloteando un país? Pasémoslo a la política en general.
cómo una persona que no tiene la capacidad, la estructuración fundamentada en la conducción política va o a legislar o a gobernar, no nos echemos cuento. Esa persona va a robar, va a hacer componendas y va con otras intenciones muy diferentes a desarrollar proyectos porque no tiene idea de eso. Que tenga buena voluntad es que para trabajar, esos son cuentos y de cuentos no se vive. Debe tener estrategia y táctica. Todo lo que se haga en la vida militar, en las operaciones, en un plan de guerra, debe apuntar a una estrategia y a una táctica. Si Mao Zedong fue tan específico y nos dijo, la guerra es como la política con sangre y la política es como la guerra sin sangre, nos estaba diciendo todo lo que se haga en política debe partir de objetivos, tener estrategia, táctica. Entonces, lo que se haga en política, igual que en un plan de guerra, debe tener una estrategia para hacerlo y unas tácticas para llevarlo al detalle, una estrategia para dirigirlo y unas tácticas para ejecutarlo. Y si se tiene esa formación y se diferencia claramente lo estratégico y lo táctico, siempre se estará pensando en planes, proyectos, objetivos, metas, tareas, etcétera. No simplemente para cumplir un documento y tenerlo ahí para el día que la Contraloría le revisa, entonces saca como una lista de un chequeo, una lista de chequeo y dice, tiene tal cosa, así la tiene y punto, chulo, perfecto. Que la aplique, no, eso no importa. Lo importante es que la aplique, que se revise siempre cuál es la estrategia y cuál es la táctica. Por eso, cuando aparecen por ahí todos esos que invitan a integrar movimientos y cosas raras y acompañar cambios, les preguntamos directamente, muéstreme el plan estratégico y los objetivos que tienen. No que los estamos construyendo ahora. Entonces, construyanlos y cuando esté listo, hablamos y los debatimos. Debe tener asignación de tareas. Dicen los funcionarios públicos que no debe existir un funcionario sin o un empleado sin función específica o una función sin empleado. Y si eso lo dicen muy reiteradamente en la administración pública, con mayor razón en el diseño de la política. Todas las actividades de la política, como en la guerra, deben tener tareas. En la guerra, pues están las misiones de la Fuerza Aérea, de los apoyos de transporte, de bombardeo, de ametrallamiento, de reconocimiento e inteligencia, de patrullajes, de misiones de incursiones y mil tareas más que se hacen con la actividad aérea, igual con la actividad marítima. Y en la actividad terrestre, pues eso es interminable la cantidad de tareas que si un comandante las practica, difícilmente va a caer en una emboscada como la que cayeron estos muchachos el fin de semana en el Guaviare, porque está primero en situación y segundo porque lleva la iniciativa, algo de los principios de la guerra. Entonces la asignación de tareas es para llevar la iniciativa. Se puede tener toda la logística del mundo, pero si le permite al adversario que cumpla lo que decía Sun Tzu de que le queme los graneros, pues la logística no le va a servir. Y lo vimos en la guerra de Ucrania y Rusia, que Rusia llegó con un boato impresionante de 60 kilómetros de largo y los ucranianos con unas incursiones tácticas específicas le destruyeron todo ese cargamento que llevaban de apoyo logístico y se quedó el Kremlin sin reemplazos porque hizo una mala asignación de tareas, una mala evaluación de cuál era la más probable adopción del adversario y una apreciación de situación equivocada. Entonces la asignación de tareas se relaciona con todo eso. No es asignar tareas por asignarlas, ni pensar que lo que a la gente no le gusta, hay que llegar allá y poner a los que van llegando, como quien dice, mientras aprende, trabaje en esto. No, pues lo ideal es que se empodere a cada quien en su especificidad y entonces si cada quien trabaja en la especificidad, las cosas funcionan. Entonces, un plan de guerra pretende eso. Los objetivos de artillería son de artillería. Los objetivos de caballería son de la caballería. Las tareas de infantería son para la infantería. Y cada quien cumple su tarea
y seguramente el plan sale mejor que si no se asignan las tareas específicas. La coordinación y las comunicaciones. Pues en términos militares se dice mucho es mando y comunicaciones, porque las instrucciones de coordinación están contempladas en un aspecto aparte de la orden de operaciones. Pero como estamos hablando del plan, que es lo general, las articulan aquí simplemente en coordinación y comunicaciones. ¿Por qué no incluye el plan todavía el mando? Porque el mando es una cuestión táctica. Entonces la política es lo mismo. La dirigencia estratégica determina las medidas de coordinación y los canales de comunicación. El mando ya es nivel táctico de cómo los directorios regionales y departamentales manejan. Y miramos que cada vez coincide muchísimo más, pero falta el pero, ponerle el cascabel al gato para que suene cada vez que el gato se mueve. Y debe tener un respaldo político y social. Miremos aquí que cuando estudiamos la nueva doctrina de los factores MET, misión, enemigo, tiempo y terreno, se le incluyó el tiempo normal y la actitud hacia la población civil del área donde se opera. Si hacemos el traslado de lo que es esto llevado a la vida o a la dinámica política, está diciendo lo mismo. Toda actividad que haga un partido, porque en la política lo táctico, el elemento táctico de acción es el partido, eh, debe tener el respaldo político y social de la comunidad. Y ese respaldo político y social se logra es creando militancia. En la guerra, pues las fuerzas militares fortalecen las leyes de guerra dentro de las tropas, les inducen a que se respeten los códigos, se respete la población y en cada ejército hay sanciones muy fuertes por estos casos. En otros casos hay connivencia, pero lo general es que los códigos penales militares contemplan sanciones fuertes en este aspecto. Vemos también que debe tener un control y una adaptación, que es lo que se llama la flexibilidad en las operaciones. El plan de guerra traza por eso elementos generales y en lo táctico permite que haya una especie de descentralización sin salirse del objetivo. ¿Qué ocurre en los partidos políticos? Que muchas personas llegan y no entienden que ese control y adaptación es acomodarse a la mejor forma de lograr el objetivo y lo interpretan es como una facilidad que se les permite para entrar en conflicto con las directivas y llevar la contraria y de paso ir pensando en crear su propio movimiento, porque si no dejaríamos de ser colombianos. Entonces el control y la adaptación se refiere es a buscarle cada quien dentro de su área de responsabilidad la manera más adecuada de llegar al objetivo. Los comunistas lo manejan de una manera muy interesante. Llaman el centralismo democrático. Centralismo democrático significa que el partido tiene unos objetivos bien definidos y usted dentro del partido puede hacer todo lo que se imagine sin salirse del objetivo. Por eso cuando al Mono Jojoy le preguntaron, el candidato Álvaro Uribe, estamos hablando de los años 2000, cuando estaban en el Caguán, una periodista, oiga, el candidato Álvaro Uribe dice que si él gana las elecciones, resuelve este problema muy fácil, se reúnen 5 de ustedes y 5 del gobierno en una escuela y ponen una unidad del ejército que los proteja, y les facilita todo el flujo logístico para que hablen ahí todo el tiempo hasta que se pongan de acuerdo. ¿Usted qué opina, señor Jojoy? Y contestó, si eso nos sirve para el plan estratégico de las FARC, lo hacemos. ¿Qué estaba diciendo el Mono Jojoy con eso? Que él estaba formado dentro de un concepto estratégico comunista de centralismo democrático. Yo hago todo lo que sea para que mi partido tenga la mejor forma de llegar a los objetivos previstos. Si eso me sirve, lo hacemos. Si no me sirve, no lo hacemos. Bueno, y luego nos ponen aquí el doctor Google el plan de un ejemplo del plan de Guerra Rojo que se refería
a la lucha de la guerra civil, civil no, sino la guerra de independencia de Estados Unidos contra Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, en el cual tenían una cantidad de cursos de acción previstos para combatir contra las tropas eh, británicas dentro del territorio de las 13 colonias, o de las colonias, porque no eran 13 todavía en ese momento, las que iban a independizarse, sino las que estaban en guerra, varias colonias. Entonces era cómo concebir esa guerra contra Gran Bretaña, incluyendo una ocupación dentro del territorio canadiense y bloquear unos puertos. Era un concepto general que lo tenían previsto para hacerlo y lo realizaron dentro de la guerra de una manera que les funcionó. Quiere decir eso que si una guerra de independencia como la de Estados Unidos funcionó a partir de un plan de guerra, es porque los planes funcionan desde que se tenga el control y la adaptación o lo que llama la flexibilidad, siempre alrededor de los objetivos. Pasémonos a la política. Si hay un plan definido de cómo trabajar con disciplina de partido, con organización, pues naturalmente que se va a avanzar muchísimo. Y si se presentan dificultades, estará siempre ese margen de maniobra que tienen los niveles tácticos para acomodar los objetivos. Y si hay que cambiar un objetivo, pues tiene que ser muy bien estudiado y analizado y no a la topa tolondra de que pase, como dice Trump, hoy hay aranceles y mañana dicen no, ya no hay aranceles. Hoy se van, no recibimos más estudiantes internacionales y por la noche dicen no, sí recibamos estudiantes internacionales porque órdenes y contraórdenes son señal de desorden. Entonces, en síntesis, un plan de guerra es una herramienta esencial para preparar y ejecutar operaciones militares. Recordemos que cuando se habla de movilización, que hablábamos ayer, ya tiene muchos más aspectos, aspectos civiles, logísticos, económicos, financieros, culturales, de coordinaciones diplomáticas, etcétera. Pero como el plan de guerra ya es específico, entonces se refiere es a la parte militar y pretende, como lo hemos dicho, que se logre de manera eficiente y organizada. Anoche veíamos que la movilización lo que pretende es que sea lo más corta posible y lo más efectiva posible, o simplemente lo más corta y efectiva posible para minimizar todo tipo de pérdidas y maximizar todo tipo de ganancias. Eso explica por qué en la Guerra Mundial Alemania tenía el concepto del Blitzkrieg, que eran las incursiones eh, audaces y masivas de tanques, pensando que de esa manera iban a destruir Europa. No les funcionó, pero era un plan de guerra. Sabes que se inventaron muchos enemigos al tiempo, y eso también lo vimos ya, y lo hemos visto aquí en el análisis de la estrategia y la táctica, que no se pueden librar tantas guerras al tiempo. Por eso hemos sido muy críticos con el señor Trump, que es que ha causado muchas guerras al tiempo, y cuando tenga todas las batallas activas, ¿de dónde saca tropas para enfrentarla? Bueno, ahora pasemos a esta parte interesante. ¿Cuáles son los componentes de un plan de guerra? Entonces los componentes incluyen pues las etapas y los elementos que se deben tener en cuenta para no hacer unas listas de mercado interminables, sino tratar de consolidar ideas, conceptos. El primero es que todo plan de guerra parte de un concepto general estructural que es el escenario geopolítico. Dígase lo que se diga, las guerras son de origen geopolítico, como lo quieran mirar. Siempre hay un contenido geopolítico para que se origine una guerra. Pasémonos a la política. Para que los partidos políticos se enfrenten los procesos electorales, que es una guerra, una campaña completa, pero no de armas, sino de ideas, de procedimientos, de logística, de actividades de militancia, etcétera, está dentro de un escenario geopolítico, porque por más uniforme que sea una región, no es uniforme. O dicho de otra manera, una región pequeña
es tan uniforme que no es uniforme, que nuestra geografía es así. Y la geografía tiene una causalidad en la política que se llama geopolítica. Y en Colombia hay geopolítica desde el nivel municipal hasta el nivel mundial. Colombia está atada a unos procesos geopolíticos. Significa eso que un dirigente político tiene que entender qué es lo que hay alrededor de su escenario. No es que voten por mí que yo soy el Salvador, es que tiene que entender cuáles son las aspiraciones, las necesidades y los eh, objetivos que busca una comunidad. La comunidad nacional, regional o local puede que no entienda todas estas eh, honduras y vericuetos de la política y la geopolítica, pero con lo que dice o con lo que manifiesta está dando a entender muchas veces qué es lo que necesita. Lo que falta es el estadista que tiene la visión y que sabe cómo articular una región con otra, un proceso con otro, o sea, una persona que conozca el escenario geopolítico. Si tuviéramos geopolitólogos bien estructurados en la costa, los Santanderes, Antioquia, Cauca, en el Tolima, qué maravilla de país que haríamos, porque son personas, serían personas que tendrían, les cabría la región en la cabeza y el concepto de integrar todos esas piezas de ese rompecabezas para dar una sola ficha fuerte. Igualmente tiene que tener muy claro ese plan de guerra, cuáles son los alcances de la inteligencia estratégica, qué es lo que la inteligencia estratégica le suministra acerca de la potencial agresión del adversario. Aquí en la política no es para mirar solamente cuál es el alcance de la actividad del adversario en el campo político, sino cuáles son los problemas a los que hay que declararle la guerra y hacer un plan de guerra para resolver. Analfabetismo, por poner un ejemplo, parasitismo intestinal de los niños, eh, escasez de vivienda digna, falta de agua potable, bajos niveles de educación, baja escolaridad y insuficiencia de aulas, vías que no están adecuadas para el desarrollo, necesidad de un aeropuerto, un puerto fluvial, eh, necesidad de que se determine una región especial para que tenga unos recursos especiales, manejo adecuado de las regalías. O sea, los problemas son otros que debe manejar esa inteligencia estratégica para hacer ese combate. En caso de la política. En caso de la guerra, pues es destruir al adversario, quitarle todos sus proyectos. Alianzas militares, políticas y económicas. Sabemos que eso es más parte del plan de movilización, como lo veíamos anoche, pero es que si el plan de movilización no es claro, tampoco se puede determinar claramente un plan de guerra. Si la conducción política que hace el partido no es clara, es difícil que los planes de guerra en el buen sentido de la palabra y la política que encarna el partido se cumplan, porque es una reiteración de la ambición personal del candidato o de la persona en específico y no de un conjunto alrededor de un proyecto. También debe tener unas hipótesis de guerra y unos teatros de operaciones específicas donde la va a librar. Sabemos que en las guerras primero se evalúa la capacidad de más probable adopción del adversario. Una vez determinada esa o estando estudiando esa, se determinan también cuáles son las prioridades del adversario y cuáles son las mías para contrarrestarlo. En la política y además determina unos teatros de operaciones donde se va a enfrentar esa guerra con el adversario, porque no todo el terreno facilita las operaciones militares para ninguna de las dos fuerzas. Y conociendo, como decía Sun Tzu, entre más se conozca al adversario, más fácil es de prever sus movimientos en el tablero del ajedrez de la guerra. En la política, infortunadamente, se utiliza es para ver cuál es el tablero del ajedrez del adversario político, ver cómo se
pelean la repartija de puestos y se ganan elecciones, lo cual no es que sea inválido, es válido, pero es que se quedan ahí. ¿Y cuáles son las hipótesis de guerra y los teatros de operaciones para resolver problemas? Porque si un partido político tiene un plan estratégico a largo plazo, entonces establece prioridades, pero no deja por fuera a ninguno de los problemas y los va enfrentando en teatros de operaciones y va haciendo las hipótesis para enfrentar en forma de guerra eso, para confrontar las dificultades, irle dando soluciones a las comunidades y empoderando a las comunidades para que ellas también coayuden a solucionarlo. O sea, la sinergia es total y la analogía absoluta. Debe tener o corresponder a un plan de movilización nacional, ya lo veíamos anoche. Si no hay una política de Estado definida para una movilización nacional, difícilmente se podrá hacer una movilización nacional. Y si ya hay esa, ese cojo, esa pata de ese cojo ya está funcionando así mal, y se va a hacer un plan de guerra, pues no va a funcionar bien. No va a funcionar bien porque no van a estar integrados todos los elementos y terminarán en conflictividades. Y si les pasa a países con tanta experiencia en movilización nacional como Estados Unidos, ¿cómo será aquí que no tenemos ninguna experiencia en esa, ni la dirigencia política se ha preocupado por conocerla? Caso concreto, en la invasión a Irak que hizo George Bush Jr., enviaron a uno de los generales más o mejor formados que tenía Estados Unidos, general de origen mexicano, de apellido Sánchez. Lo enviaron a comandar las tropas en uno de los tours, como dicen ellos, tours del deber, misiones del deber. Y el señor llegó allá a aplicar toda la doctrina que él había aprendido en la escuela de guerra y en los distintos cursos y a lo largo de su vasta experiencia militar. Pero se encontró con que George, niño, George Jr., había nombrado un amiguis. Y ese amiguis llegó allá a descubrir que el agua mojaba y no consultaba con el Estado Mayor, sino que tomaba decisiones a la topa tolondra, y eso terminó en los famosos problemas de la cárcel esa, en que se publicó un video que torturaban a los presos y un montón de errores que le costó la vida a una gran cantidad de gente, y que lo único que tuvieron para mostrar fue que capturaron a Saddam Hussein y lograron que un tribunal lo colgara. Entonces, los planes de movilización nacional, para citar ese ejemplo, deben contar siempre con gente preparada. Por eso insistimos que la Escuela Superior de Guerra no debería conceder tantos títulos de sidenal a tanto aparecido que llega allá, sino forzarlos a una especie de doctorado. Si no aporta nada que sea una investigación seria de carácter científico para la defensa nacional, pues simplemente es un asistente y se le da un diploma de asistente, no de graduado en defensa nacional como le dan allí, porque es que eso es ridículo. Y lo estamos viendo que le pasó a Estados Unidos con todo el poder y la experiencia que tienen. ¿Cómo será aquí que, como diría el maestro Sánchez Juliado, somos andígenos? Debe tener unas coordinaciones integrales que son en lo operacional, lo logístico y lo administrativo. Lo operacional es esencialmente militar, lo logístico parcialmente militar y parcialmente civil, y lo administrativo es netamente civil, de conducción de la seguridad y la defensa nacional, para que el plan de movilización, como lo veíamos anoche, sea muy diligente, permita que los planes de guerra funcionen y minimice pérdidas y aligere resultados. Debe tener una acumulación de toda la información, o sea, una memoria histórica en todos los sentidos, operacional y de inteligencia,
y además de construcción de identidad para que permita varias cosas, entre ellas revisar la doctrina existente, elaborar documentos de referencia académica y motivar la identidad nacional. Y también debe tener ese plan acciones políticas, geopolíticas y diplomáticas. ¿Qué significa con esto? Que el plan de movilización, que es lo general, lo más general de todo, debe prever estas actividades y todos los organismos que participan en la dinamización del plan de guerra deben estar completamente activos. Dicho de otra manera, no es que se hizo el plan de movilización nacional y los miembros del Ministerio de Comunicaciones, por nombrar un ejemplo, dicen, hasta aquí llegó mi tarea y sigan que ya para allá el resto de la guerra y el plan de guerra es de las fuerzas militares de ejecutarlo. No, porque tienen que estar vinculados permanentemente en tareas políticas, geopolíticas y diplomáticas. Entonces, mi coronel Alarcón, este es el cuadrito del trabajo de hoy. Con lo que vimos, vamos a pedirles a ustedes que no vayamos a decir que esto ya existe, que no existe, que está en tal documento. No, lo que queremos es reflexionar en torno a esto. Usted tiene al frente este listado de 8 actividades muy claras de lo que son los componentes y la dinámica de un plan de guerra. Y necesita explicar en su partido político que con base en estas enseñanzas se conduzca un plan de política del partido, no solamente de candidatos, sino del ejercicio del poder para reorientar X o Y campo. Cada uno escogería qué campo quiere mejorar aprovechando estos puntos de reflexión. Alguien dirá yo, a la educación lo haría de esta manera y esta manera y me metería con tal punto. Otro diría, no, me gustaría para la salud y lo haría de esta manera. Otro de ustedes dirá, no, lo quiero con las relaciones laborales, el sistema de sindicatos, ¿no? Válido, pero que nos diga cómo se mejoran los asuntos esenciales de la dinámica política colombiana, teniendo en cuenta estos componentes de un plan de guerra y habiendo captado la idea que hay mucha analogía. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches para los que no he saludado en el día de hoy. Entonces, vamos a ver si alguien levanta la mano de primero y si no, vamos a darlo en estricto orden de... Gracias, mi coronel González, por anotarse de primero. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel, y buenas noches para todos. Pues digamos que aprovechando la oportunidad que nos acaba de dar mi coronel de que hoy no vamos a elegir un numeral de estos componentes, sino que tenemos libertad de hacer reflexiones. Entonces, creo que es oportuno hacer una reflexión general sobre estos 8 puntos, pero sintética. ¿Y de qué se trata? Pues es que mirando todos estos números, simple y llanamente, en mi opinión, es que hay que conocer muy bien lo que se va a gobernar. Si un partido quiere gobernar a una nación, pues ese partido tiene que estudiar todo esto en forma muy amplia. Y lógicamente no es ese partido, sino los componentes, los líderes, los adoctrinadores, los analistas, los académicos de ese partido. Crear toda una cultura general geopolítica para ese partido. Entonces ese partido tiene que conocer de que en forma clara y más bien detallada, aunque en forma también macro, de que Colombia es una nación que tiene un departamento en el nororiente que le necesita agua y que es muy desértico, pero que toda una costa norte que es muy turística,
pero que si se acerca hacia el occidente y en las fronteras con Panamá, pues es muy selvático y sirve para atraer turismo pesquero, de marítimo, la gente que le gusta los veleros y todos estos deportes marítimos. Y lógicamente si es selvático, pues la parte ecológica. Pero si sigue dando la vuelta, que tiene toda una costa en otro océano hacia el occidente, donde hay muchos pueblos que van desde la costa desde la frontera con Panamá hasta el sur con el Ecuador, que están a la orilla del mar, pero muy aislados de la zona desarrollada y más progresista de la nación, de la zona andina. Necesita carreteras, todos esos pueblitos, porque pues los que tenemos la fortuna de recorrerlos vemos ese aislamiento que solamente por mar, un municipio como Guapi, ¿no? Que se demora como 10 horas para llegar hasta Buenaventura para coger una carretera para poder llegar a Cali y ahí coger un avión para poder llegar a Bogotá. No, no. Hoy la única comunicación pues es una empresa estatal que lleva un avioncito cada 3 o 4 días allá y puede sacar los enfermos y todo ese tipo de cosas y a comprar el vestuario y en fin. Y así sucesivamente hemos dado el ejemplo, pero que hay una zona andina con mucha montaña, que lo recorren varios ríos, que hay una zona oriental muy plana y aislada, pero es extensísima, pero una zona sur también muy selvática. Y así, tener una noción muy amplia, porque es que estos 8 puntos es estudiar toda la geopolítica y conocerla, porque si no se conoce y no se tiene una idea clara de eso, no, ese partido no podrá gobernar continuo, con certeza, con idoneidad, con talante y con talento. De tal manera que se tiene que estudiar mucho la circunstancia. Por último, y para rematar y no extenderme tanto, porque no va a dictar una cátedra, pero puedo recomendar estudiar, por ejemplo, cómo hizo, y mi coronel lo mencionó, Mao Zedong, y dijo, ¿qué hago por aquí en esta nación tan gigantesca? Un pobre campechano como él, por allá alejado en el sur, con un gobierno que tiene tanto poder en el norte y con una amenaza internacional de un Japón que los quiere invadir y que los invadió, y así sucesivamente, pero a pesar de ser un Simón Bolívar que estaba por allá como un poco decepcionado en una isla en Jamaica, pero tenía toda la conciencia de lo que sucedía en el continente y lo plasmó en su carta de Jamaica. Eso es lo que tienen que hacer los líderes de ese partido político. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Ah, Buenas noches, don Eugenio, y a todos los integrantes de la sala. Bueno, teniendo en cuenta este plan de guerra y sus 8 puntos que ha plasmado el señor Coronel Villamarín, pues a la política le corresponde o a los dirigentes políticos les corresponde conocer con claridad el terreno, con sus ventajas y desventajas, sus necesidades y la capacidad de la comunidad, la carencia de servicios públicos esenciales particulares, la capacidad de producción en asuntos de alimentos y tener en cuenta también los medios de transporte que se puedan utilizar por una parte para el transporte de lo que se produzca y de otra parte tener en cuenta las necesidades en asuntos de salud y tratar de ubicar puntos específicos que se faciliten la atención de las comunidades más alejadas. En lo posible, si se mejoran los medios de comunicación, que se pudieran hacer, como en algunos momentos se hizo, la medicina telefónica,
porque hubo un momento en donde algunas unidades, cuando no tenían la capacidad de movilizarse de un sitio a otro por contacto radial o telefónico, el médico en la capital del país podía formular al paciente que tenía determinadas dificultades de su salud previa a su revisión de la historia clínica. Entonces, verdaderamente esta es una radiografía de lo que el dirigente político debe conocer en busca de solucionar las necesidades, estableciendo prioridades, porque hay muchas cosas que necesita el país, pero no todas se podrían atender en el mismo momento. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Giraldo, adelante, por favor. Muchas gracias. Siguiendo la dinámica que realizó mi coronel Iván González, yo voy a manejar, y ya teniendo la definición que se dio de lo que es el plan de guerra, para mí el plan de guerra en el lenguaje militar es a la política lo que es el plan de gobierno que presenta un partido a su candidato y que se le obliga a presentarlo cuando se inscribe ante el Consejo Nacional Electoral. Y que lógicamente se convierte a futuro en el plan de desarrollo que es aprobado a nivel nacional por el Congreso, a nivel departamental por las asambleas y a nivel municipal y distrital por los consejos municipales y los consejos distritales. En ese orden de ideas, así como definimos el plan de guerra, entro a definir en política lo que es el plan de desarrollo y el plan de gobierno, como simplemente las propuestas que presenta el partido político y el candidato de cada una de las áreas que se debe comprometer y que debe cumplir en los 4 años de periodo, sea presidencial, sea departamental como gobernador o sea municipal como alcalde. Entonces, cada uno de los puntos y de los componentes del plan de guerra lo voy a trasladar a la parte política. El primero, el escenario geopolítico en el plan de guerra es a la política lo que es la situación de cómo se recibe el Estado y cómo se recibe el país. El segundo, alcance de inteligencia estratégica, es simplemente el gabinete que conforma el presidente a nivel nacional con sus ministros o el gobernador o el alcalde con sus secretarios de despacho en cada una de las áreas. El tercero, que son las alianzas militares, políticas y económicas, lo llevo a la conformación de la bancada de gobierno y los acuerdos que tiene que hacer un presidente, un gobernador o un alcalde para desarrollar su plan de gobierno o su plan de desarrollo. Si no tiene mayoría, tanto en el Congreso como en la Asamblea y como en el municipio, no puede cumplir el objetivo principal de ese plan de desarrollo. El cuarto, en lo militar es la hipótesis de guerra y teatro de operaciones. Para mí en lo político esa es la gobernanza. Ya este tema lo hemos manejado acá. El quinto, el plan de movilización nacional. Para mí en la política es el respaldo que debe tener un presidente, un gobernador, un alcalde con sus fuerzas militares y de policía. Palabras más, palabras menos. La defensa nacional, la seguridad nacional y la seguridad y convivencia ciudadana. La sexta, en la parte militar, las coordinaciones operacionales, logísticas y administrativas. En la parte política es simplemente las reformas tributarias para contar con los recursos en la parte económica para poder desarrollarlo. Pueda que tenga muchas ganas de hacerlo, pero si no es con plata y con recursos, no puede hacer absolutamente nada. El séptimo, la acumulación de toda la información, revisión y doctrina es para mí en la política lo que corresponde a la rendición de cuentas de los gobernantes. A los 100 días, al año, a los 2 años, a los 3 años. Y la octava, las acciones políticas, geopolíticas y diplomáticas, es para mí simplemente si se cumplieron o no los objetivos trazados
en el plan de desarrollo y en el plan de gobierno ya próximos a entregar el mandato. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas Mm, noches, Eduardo. Bueno, yo pienso que, de acuerdo a la pregunta, bueno, que yo no soy estratega, entonces con militares tienen la mejor respuesta. Pienso que entre los componentes del plan de guerra, mm, pienso que es importante las alianzas militares, políticas y económicas, sumado al resto de puntos, y acciones políticas, geopolíticas y diplomáticas. Pienso que con la combinación de estos factores, entonces se puede realizar un buen componente del plan de guerra para alcanzar los objetivos deseados. Aunque obvio que dicho al hecho hay mucho trecho, pero pues también podría, eh, se podría poner otro punto más, también analizar la realidad de cada territorio, de cada escenario bélico, y entonces también analizar su pueblo, su idiosincrasia, para poder lograr llegar a ese pueblo en caso de un conflicto y poder lograr conquistar los corazones de ese pueblo para lograr los objetivos específicos y generales a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, doctora Ethel. Un saludo a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Todo plan, cuando se presenta, tiene un escenario geopolítico que el resto espera. Cuando comienzan las acciones de llevarlo adelante, conversaciones, puesta en conocimiento dentro de las cámaras, también llevándolo hasta los rincones necesarios y dando a conocer quiénes son los artífices de esas acciones. Eh, el plan tiene que ser claro, sencillo, pero llevado a cabo. Cuando el relacionamiento interno entre todos los partidos, no solo el de gobierno hace la gestión, porque siempre hay que llevar la diplomacia tanto al exterior como dentro del interior de Colombia, haciendo ese proceso. Cuando esos escenarios tienen señuelos del lado positivo, que se puede llegar a más personas y captarlas en el buen sentido, sin disfraces, pero con la buena intención de todo lo necesario para una nación. Es maravillosa la acción. El propósito y no el despropósito. Es algo eh, muy bien armado, muy bien gestionado. Y la salvación que tiene cada persona en creer cuando se puede ver hecho realidad es el libro sagrado de quien llevó adelante un partido político que son muchas personas y que termina siendo apoyado muchas veces, dejando algo que no los convenció y les hizo tanto daño. Y hay mucha juventud que está deseosa y esperando que alguien dé el paso para seguir. Es el libro que hay que escribir, porque se han leído muchos, se han dejado ensayos, se han hecho bestsellers, se ha conocido Mao Zedong como
nuestro presidente Fundel, coronel Villamarín, trajo a que lo conociéramos mejor. Bueno, todos los modelos tienen transformaciones y bueno, falta la excelencia y liderazgo, porque esa transformación está aquí y aquí estamos hablando. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar y muchas gracias por todos los temas que estamos tocando. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Eh, tenemos la participación de, doña Sonia en el Facebook y dice lo siguiente: a partir de los componentes del plan político y con la confianza de que los 8 puntos están debidamente cubiertos por el nuevo partido, centraría los esfuerzos en el desarrollo de los objetivos definidos previamente en el punto 6: coordinaciones operacionales, logística, administrativa. La narrativa debe trascender las buenas ideas para convertirse en acciones concretas. El liderazgo no se mide solo por la visión, sino por las transformaciones que logra impulsar, y esas transformaciones solo serán posibles si existe una coordinación efectiva entre las acciones políticas, logísticas y administrativas. Menos cuentos, más hechos. Muchas gracias, doctora Sonia. Mi coronel Saldaña, no sé si esté disponible con su micrófono. Adelante, por favor. Bueno, entonces me queda por aquí arriba mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches para la sala. Bueno, así como todo plan de guerra debe partir de un escenario geopolítico, igual los estudiosos de la política o los políticos deben partir de un escenario político. Deben tener muy claro el conocimiento del escenario político porque él es el que les va a permitir la elaboración de los planes para atender las necesidades de la comunidad. Si ese político conoce bien el escenario geopolítico, conoce su geografía, pues va a poder elaborar los planes que van a resolver los problemas de infraestructura, los problemas de vivienda, hará los planes para atender la salud, para atender la educación, para atender el desarrollo, para atender la seguridad y la defensa de la región, del territorio, del municipio, del país. Este componente que figura como primero relacionado con el conocimiento del escenario político tan importante es para los militares que planean la guerra como para los políticos que planean el bienestar y la solución de las comunidades. Entonces tienen que conocer muy bien ese escenario político, cómo la geografía de la región influye en lo político. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, hemos pasado, ¿no? Mi coronel Saldaña parece que tiene problemas de micrófono, entonces quedamos listos por todos los participantes en la sala presentes actualmente. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, Eh, muchas gracias. perdón, señor Coronel Villamarín, ¿hay más preguntas o esta es la última y única? Esta es la última, mi coronel, que es una sola. Gracias. No, quisiera hacer una reflexión. Resulta que cuando un gobierno es elegido a los 3, 4 o 5 días, una de las primeras informaciones que escucha es, es atender y escuchar al alto mando militar.
quien le presenta lo que se llama la apreciación estratégico política nacional, la APEN. Y figúrense en ustedes si un general no es conocedor de los problemas de su país, de una región, casi más que ese aspirante político que llegó a ser presidente. Parece que esto no se hace, parece que se obviara. Y resulta que el alto mando militar hace un análisis económico de la nación con base a estadísticas. Le presenta al presidente una real apreciación de situación de la nación en todos los campos político, económico, social, de desarrollo, de todas las amenazas. Y a partir de ahí es que el presidente de la República pues da unas órdenes, da unas instrucciones. Pero parece que estos comunistas no atienden al alto mando militar que tiene la experiencia de 30 años, porque es que un general de la República toda su vida es manejando problemas diarios, problemas de toda clase, conoce el clamor, conoce la geografía, pero al parecer esto como que no se hace por parte del nuevo gobierno. Quería dejar en ustedes esta reflexión. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, en el día de hoy, continuando con este seminario, taller abierto que hemos venido realizando de manera ya continua, acerca de tomar algunos aspectos de la doctrina militar en los campos de la estrategia y la táctica para buscarle alguna sinergia, alguna analogía, alguna similitud o aplicabilidad en la dinámica política, llegamos a un aspecto esencial que es lo que contempla un plan de guerra para unas fuerzas militares que pudiera ser tenido como referencia para desarrollar en la dinámica política del país. Decíamos en la introducción que pensar en que en 45 minutos de exposición ya estaríamos en capacidad de verificar esto, pues sería demasiado pretencioso y a la vez demasiado mentiroso, ¿no? Estudiar un plan de guerra son años de trabajo, de ejercicio sobre la carta, de ejercicios en el terreno, de maniobras, de lo que llaman los juegos de guerra, etcétera, hasta que se va mejorando la capacidad de quienes lo elaboran. Y por eso es cíclico, se van unos y llegan otros, y siempre habrá quien contribuya a la elaboración de los planes de guerra, pero es consecuencia de que muchos han participado. Al llevarlo a la política quiere decir que son los partidos políticos los que tienen que trabajar en los proyectos, en los planes estratégicos a largo plazo, y que cada vez que alguien se vaya, pues vendrá otro personaje que lo reemplaza, pero que los objetivos del partido, las propuestas del partido sean muy claras y no nos limitemos simplemente a que en el plan de gobierno esté escrito, es que el papel aguanta todo. Y como el Consejo Electoral funciona en Colombia, es como una especie de notaría verificadora de el documento como tal, no el contenido del documento, pues nadie le verifica que se cumpla lo que escribe ahí, en ese plan de gobierno. Entonces puede escribir ahí que va a descubrir hasta la forma de construir una escalera de Bogotá a la Luna, y ahí está escrito en su plan de gobierno, pero nadie le puso cuidado a eso. Igual pasó con el plan de desarrollo o pasa con el plan de desarrollo. Anoche veíamos que la movilización nacional debe estar prevista dentro del plan de desarrollo y eso nunca ha pasado en Colombia. Si no está inscrita la movilización nacional, ¿cómo será entonces el concepto de desarrollo de las fuerzas militares y la Policía Nacional? Pues a lo que el ministro presenta en el presupuesto y a pupitrazo limpio dicen sí o no, son muchos billones, pero los señores que están en el Congreso no tienen la menor idea de por qué se colocaron tantos millones de pesos en esta rubro o tantos en el otro, porque no han participado de este ejercicio ni lo conocen. Bueno, entonces vimos que la guerra tiene tres niveles: estratégico, operacional y táctico. Explicamos las responsabilidades, hicimos la analogía y le agregamos que hay un aspecto que es la militancia, que son los soldados para los militares y los
miembros del partido para los dirigentes. Que ambos gravitan alrededor de una disciplina es cierto, pero que obviamente la disciplina militar es de cumplimiento de órdenes estrictas y la disciplina del partido está relacionada pues, con la identidad, con la voluntad, con la aceptación voluntaria de esas normas y el acatamiento a unos códigos y a una reglamentación de partido. Y eso da disciplina de partido. Luego vimos la definición que trae la inteligencia artificial sobre el plan de guerra, los contenidos que tiene mínimamente un plan de guerra para su elaboración. Resaltamos también que es una herramienta esencial para preparar y ejecutar operaciones militares y resaltamos que el plan de guerra es mucho más específico en lo militar que el plan de movilización, pero que si se combinan los dos estamos hablando de conceptos claros de seguridad y defensa nacional. Y luego vimos por último esta lista de los componentes generales, estructurales, básicos, fundamentales que debe tener un plan de guerra. Y pasamos a un ejercicio en el cual les pedimos a ustedes que nos dieran sus puntos de vista. Todo apuntó a demostrar que es la acción, la ejecución, la concreción, lo que logra resultados y lo que transforma. Lo dijeron de diferentes maneras. Algunos tomaron los 8 puntos, otros tomaron 2 o 3, pero no dejaron, en términos generales, de apuntarle a lo esencial. Es que como es algo estratégico, debe estar interactuado y que debe estar siempre enfocado en objetivos y en acciones concretas verificables. Decía Napoleón Bonaparte que la guerra es un arte sencillo y sobre todo de ejecución. Parecería que en esa frase estuviera resumiendo lo que es un plan de guerra. Y si lo parafraseamos y le cambiamos una sola palabrita, guerra por política, entonces diríamos la política es un arte sencillo y sobre todo de ejecución y llegaríamos todos aquí hoy a la misma conclusión que llegaron ustedes proponiéndoles que son hechos y no palabras, menos carreta y más acción. Mañana continuaremos con las actividades académicas de la Fundación. El día jueves, por ser el Día del Trabajo, no lo habrá. Y el día viernes regresaremos nuevamente con nuestras actividades académicas. Mi coronel González levantó la mano. Adelante. Gracias, mi coronel. Si me permite otra reflexión adicional relacionada con la que hizo mi coronel Carvajal. Y en el siguiente sentido, pues mi coronel Carvajal mencionaba de que cuando ya habían sido elegidos los mandatarios, el Congreso y el Poder Ejecutivo, ojalá también fuera el judicial, pues se acostumbraba de que las Fuerzas Armadas le presentaban una situación, una apreciación de situación nacional. Yo no creo que haya ninguna institución en Colombia que en forma permanente y en forma muy real tenga una apreciación geopolítica nacional tan amplia y detallada como lo hacen los militares. Pero si se hace, si se presentaba y que ya no se presenta, o sea que peor todavía. Cuando habían sido elegidos, no. Inclusive es que los partidos políticos cuando se conforman deberían ayudarse, apoyarse en estas apreciaciones de situación que permanentemente están actualizando las Fuerzas Armadas y que inclusive muchos políticos no saben que las Fuerzas Armadas ejecutan esa actividad académica, reflexiva, analítica, valorativa. Hay algunos departamentos, como el Departamento Nacional de Estadística, que a veces hace unas presentaciones muy interesantes sobre la parte estadística, pero más que todo cuantitativa y no cualitativa, y mucho menos pues de correlativa a los demás factores, al psicosocial, al político, al religioso, al cultural, al académico, no, mucho menos. Pero
de todas maneras algo hace ese departamento. Y los otros departamentos sí que menos tienen una idea general de la nación en todo momento, en toda condición. Entonces, no solamente en conclusiones que los partidos y los líderes políticos debieran culturizarse sobre la apreciación de situación de la nación, precisamente para conquistar adeptos y poder dar proyectos y programas y planes de desarrollo nacional basados en la realidad del momento, sino que también pues los gobernantes, cuando ya sean elegidos, un congreso, por ejemplo, que ojalá recibiera unas lecciones amplias después de que ya está en funciones, para que afiance precisamente el conocimiento nacional, porque es muy notorio cuando uno ve los discursos de los congresistas, no, su poco conocimiento del panorama nacional, del panorama macro, estratégico. Y además, pues se interesarían, el Congreso se interesaría y todos los líderes políticos en promocionar cátedras de geopolítica en las universidades y en el resto, en todos los sentidos que apoyan la geopolítica, porque tenemos cátedras de política, de humanidades, de sociales y bueno, en muchos otros factores teóricos, filosóficos, académicos, etcétera, etcétera. Y hasta hay muy buenos profesores en las universidades en esos campos. Pero en el contexto general geopolítico no hemos tenido realmente una cultura y una doctrina nacional. Gracias, mi coronel. Bueno, coronel, muchas gracias por la reflexión y por el complemento. Y así es, que todo parte del conocimiento, del compromiso con los problemas que tiene el país, de saber cuáles son las funciones y obligaciones. Y eso desafortunadamente parece que los funcionarios públicos en su mayoría lo ignoran porque se limitan a su cubículo y no al concepto general, como se diría que el bosque no les deja ver los árboles. Entonces, llegamos al final, les agradecemos a todos. Mañana los esperamos con una nueva jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y les deseamos una feliz noche. Que Dios Luis Alberto, nos siga bendiciendo y acompañando. Sí, señor. una sugerencia muy respetuosa.